dos capítulos en este libro y van a hablar justamente de sus capítulos. Entonces, la primera es Silvia Mesturini y ella es doctora en antropología. Yo creo que quizás es de las únicas ponentes que vienen de Europa para la conferencia, representando todo un continente. Y ella actualmente es profesora invitada de la Universidad de Lovaina y va a hablar, el título de su ponencia es lo que ella llama una ayahuasca enredada. Muchas gracias por venir, Silvia. Gracias a ti, Vía, y gracias por este evento tan particular, tan innovador y tan necesario. Frente a la invitación de Vía, el desafío para mí ha sido de pensar una presentación que pueda interesar y dirigirse tanto a los académicos que a las mujeres y hombres de medicina. Desafío difícil, pero eso voy a intentar. Para que me puedan situar, os hablo a partir de un espacio de investigación con la ayahuasca que empezó en 2004 con mis investigaciones de doctorado. Mi sujeto de investigación siempre ha sido la relación entre su uso tradicional, su uso mestizo y su uso internacional. Entonces, las traducciones, las adaptaciones, los puentes, los riesgos, los desafíos que conlleva esta apertura hacia lo internacional y la circulación de personas, de sustancias, discursos y prácticas que le caracterizan. Esas investigaciones tuvieron lugar principalmente en el Perú, en la región de Iquitos y en Europa, siguiendo las redes francófonas e hispanófonas que relacionaban ayahuasqueros y ayahuasqueras peruanas con círculos de ayahuasca europeos. Al acabar mi tesis en 2010, mis investigaciones se han concentrado en los círculos europeos que se forman alrededor de invitaciones regulares de hombres y mujeres de medicina sudamericanos, en general, ya no solo peruanos, con una abertura hacia los círculos del peyote y la invitación de curanderos huicholes y hacia los círculos que se forman alrededor del daime y de lo vegetal. Una perspectiva europea sobre estos temas, se podría decir, y podría haber pensado una presentación sobre las vivencias de los europeos con esta medicina, pero esas las conocen muy bien desde aquí también. Y he escuchado unas presentaciones ayer muy detalladas sobre la manera de entender, de acoger y de tratar las expectativas occidentales con estas medicinas. Quizás también podría hablaros de los encuentros y desencuentros, apoyar la seriedad con la que muchos europeos toman la posibilidad de estos encuentros intercontinentales y los procesos de desarrollo personal y social que conlleva, o al contrario denunciar los abusos, el rol del dinero, de las relaciones postcoloniales. Pero tampoco es lo que voy a hacer, por lo menos no de frente. Mi presentación tiene un objetivo más epistemológico y traduce la búsqueda de un enfoque descolonizado que no se somete ni a la esencialización o mistificación, ni a la psicologización o psicodelización del trabajo de estas medicinas. Un enfoque que pueda servir de punto de convergencia entre las perspectivas y preocupaciones tradicionales y las búsquedas europeas, académicas y no académicas, de nuevas maneras de pensar y sentir lo social y lo colectivo, dentro del contexto de esta modernidad que está acabando con los recursos del planeta y hace que muchos ya no consiguen soñar de un futuro que no sea una catástrofe colectiva. Vamos allá. Al principio de mis investigaciones con respecto a las plantas sagradas y a los curanderos y curanderas que las acompañan, una mujer de medicina mestiza que conocía en el Perú me dijo, insistiendo, después de haberme un poco retado porque yo no entendía lo que era importante para ella dentro de la medicina, la ayahuasca, sintetizó ella esta falta de comprensión que vio en mí diciendo, tú y todos estamos hechos de lo que amamos. Nuestros seres queridos, las personas, los lugares, las cosas, las palabras, los cuentos, los cantos. Estamos hechos de lo que amamos. Al pasar de los años, esas palabras no me han quitado. ¿Qué significa estar hecho de lo que amamos? Una metáfora quizás,
una expresión poética para indicar que es el amor que nos llena, que es el amor que nos hace sentir en vida, una metáfora que el antropólogo tiene el rol de traducir en algo más científico, más serio. Y si el antropólogo no quiere tomar ese poder de decir mejor que el otro, ese poder de traducir eso que importa tanto al otro en algo que demostraría su poder a él, de entender mejor que el indígena mismo la función, estructura y consecuencia de su pensamiento distinto. Y si intentamos entender esa afirmación de estar hecho de lo que amamos de una forma más directa, más concreta, más literal, más material, ¿qué pasa entonces? ¿Qué significa estar constituido por las relaciones amorosas que cultivamos con nuestro alrededor? ¿De qué manera eso puede ser nuestra consistencia, nuestro tejido, nuestra carne? Muchos años después, más recientemente, una mujer de medicina indígena, peruana, en el momento en que yo intentaba entender la parte de la planta y la parte de lo humano dentro de la medicina de la ayahuasca, me dijo, dentro de la medicina, las plantas y los hombres, pero también los animales, cuando están conectados, son la misma cosa. No son distintos, no se pueden distinguir, son lo mismo. ¿De qué están hechos los seres cuando estamos conectados? O más bien, ¿de qué están hechos los seres? Aquí tenemos una preocupación que no solo es un punto muy intrigante dentro de la investigación porque nos pone frente a esas traducciones imposibles o por lo menos difíciles, sino también porque tiene una convergencia con una preocupación filosófica y ontológica propia a un pensamiento académico que en paralelo a la epistemología de la descolonización de Eduardo Viveros de Castro, por ejemplo, en Brasil, o de Bruno Latour en Europa, se interesa a la agentividad, al poder de actuar, que emerge no solamente de los espacios humanos y no humanos, vegetales, animales, técnicos, robóticos, espirituales, sino también a la agentividad que emerge de esos espacios relacionales interespecíficos, de esas existencias híbridas entre plantas, humanos, animales, tecnologías, espíritus y objetos. Estoy hablando de una corriente ecofeminista que reúne antropólogas, filósofas y biólogas, de las que las mayores exponentes son Donna Haraway, Hannah Tsing y Isabel Stengers. El enfoque de estas investigadoras nos permite un paso más adentro de la posibilidad de pensar las existencias, los existentes, en el que tomamos como punto de partida, como perspectiva, la relación y no los seres. Inspirándose del filósofo francés Étienne Souriau, Isabel Stengers nos lleva a una manera de entender cómo se forman los colectivos, las solidaridades, las asociaciones y sobre todo muestra cómo son las acciones y los poderes de actuar de esos colectivos que hacen vivir los humanos y no los humanos que hacen vivir los colectivos. Un desplazamiento importante fuera de la soberanía de la individualidad egocéntrica que la modernidad ha puesto al centro de toda reflexión sobre la existencia humana, sus libertades y sus poderes. Y si miramos a la ayahuasca a partir de esta perspectiva relacional, ¿qué pasa? La vemos entonces constituidas por todas esas relaciones que junto con ella establecen, mantienen, cuidan y desarrollan su capacidad de actuar. Esta perspectiva nos permite de hablar dentro del mundo académico de una ayahuasca como de un sujeto activo, una entidad capaz de decidir, elegir, manifestarse, sin que hablar de ella en estos términos sean sinónimo de creencia, de ilusión, de metáfora o de animismo modernizado. Mirar a la ayahuasca como una entidad hecha por las mismas relaciones que juntas contribuyen a su existencia y a su poder de actuar, nos incluye en su manera de estar viva y la incluye en nuestras maneras de estar vivos. Vivos porque en relación, actuantes porque en relación. Muchos de mis colegas de la Universidad de Lovaina piensan que la finalidad de la antropología es de oponer resistencia a la disolución de lo social, al desenredamiento de las solidaridades. Pienso que con esta visión enredada
de los poderes de actuar y de estar en vida, no solo contribuimos a ese tipo de objetivo antropológico, sino que tenemos una teorización alineada con la manera en la que muchas mujeres y hombres de medicina hablan de lo que importa dentro de la medicina. Al cruce de estos dos enfoques, un enfrentamiento compartido en contra de las dinámicas que producen y se aprovechan de individuos aislados y en competencia entre ellos. En un texto escrito recientemente por el libro que ha introducido Vía, dirigido por Vía y Clancy, hablé de la necesidad de preservar una ayahuasca enredada porque la medicina, como la sociedad en general, está atravesada por estas fuerzas que erigen su poder reduciendo el enredo, reduciendo la cantidad de ingredientes necesarios para que la medicina pueda seguir siendo una capacidad de actuar, para que siga siendo una multiplicidad relacional, un nudo de vidas influidas e influentes que con ellas siguen construyéndose. Estas dinámicas de desenredo han tenido muchos nombres. Lo que tienen en común es la reducción, el hecho de reducir un conjunto relacional a solo una o algunas de sus componentes. Algunas valoran la medicina, pero la idealizan o la esencializan, o esencializan únicamente una de sus partes. Tal vez las plantas, sus componentes bioquímicos, su capacidad a funcionar solas, de la misma manera con todo el mundo, independientemente del saber, del aprendizaje, del universo relacional de los curanderos que las preparan, las cocinan, las secan, las fermentan, les hablan, las transportan, le cantan. Tal vez los curanderos mismos, a veces esencializados como gurús, rodeados de discípulos que alimentan su poder individual. Tal vez cuando se reduce el potencial de las visiones a viajes únicamente internos, intrapsicológicos, psiquedélicos, que no tienen otro lugar sino en la cabeza de cada uno, olvidando la continuidad relacional y la responsabilidad comunitaria, social y ecológica, situada, localizada, esa montaña, esa laguna, ese río. Responsabilidad situada pero de interés global que los curanderos tradicionales no olvidan nunca de mencionar. Cada forma de desenredo tiene su propia historia y nos hace volver a las dificultades, las asimetrías, los pillajes y los abusos de la historia colonial, poscolonial y actual. Pero volvemos a la relación y a los enredos de una antropología de las estructuras y de las culturas concebidas como monolíticos por los antropólogos, pasando por una antropología de los modelos ontológicos que subyacen a las construcciones relacionales, llegamos en fin a una antropología de la agentividad, del poder de actuar, que emerge de la intensidad relacional y de la performancia de ciertos nudos relacionales. Nudos a los que podemos nombrar, individualizar, pero que no existen, no viven, sino en cuanto a relaciones. Entidades que corren el riesgo de dejar de existir si se quedaran recortadas, aisladas de sus relaciones aliadas y constitutivas. Así llegamos a una interrogación antropológica nueva. No las culturas, ni las estructuras, ni el humano o los humanos desconectados de las demás formas de existencia, sino lo vivo, eso que junto vive, que recibe vida y da vida. Estas aberturas teóricas nos proponen puentes interesantes con ciertas corrientes de la biología, con unas ciencias sociales radicalmente pragmáticas y en general con una filosofía constructivista y pluralista que concibe lo relacional como una forma de acción, como un poder activo, activante y accionado, el poder de tejer constantemente la realidad de los mundos. Esta proposición es al mismo tiempo una teoría, una visión y una descripción etnográfica en el sentido que ha emergido de mis investigaciones como un punto de encuentro y de desencuentro dentro de las comprensiones de lo que es la medicina, de cómo funciona y cuáles son sus objetivos. Dentro de esta visión, la medicina no se dice, en el sentido que no se puede decir lo que es una vez por todas, no se define ni se puede poseer. No se puede reducir a una receta universal. Es así, funciona así, se cocina así y se canta así. La medicina se hace, se comparte, se co-construye en cada círculo, en cada ceremonia,
en cada mujer de medicina, en cada hombre de medicina. Y cada hombre y cada mujer de medicina hace advenir su medicina. Y esas medicinas son distintas, porque distinto es lo que aman, distinto es lo que cruza sus caminos, y distinta es la receta de vida, y distintos son los remedios y los aliados que van juntando como medicina. Unos datos etnográficos suplementarios refuerzan esta lectura del uso de la ayahuasca. Lo sabemos, la internacionalización conlleva nuevas maneras de tomar, de reunirse para tomar, de desplazarse para tomar y para dar de tomar. Hay unos cuantos diseños rituales que se han ido estabilizando dentro de esa internacionalización, una cierta forma de entender las expectativas, dificultades, enfermedades de los gringos, también, y cierta manera para los gringos de adaptarse, empezar a entender, a funcionar según los procesos de la medicina de las plantas. Una observación que solo puedo formular ahora, después de 14 años dentro de las redes internacionales y internacionalizantes de la ayahuasca, es que a mano que las personas eligen esta medicina como una práctica regular, como una forma de vida, como algo que es parte de lo que son, los contenidos de los discursos, de las traducciones, las definiciones pierden importancia. Lo central no es estar de acuerdo sobre la manera de dar una definición a la ayahuasca o de identificar espíritus. Lo importante es saber cómo participar, cómo comportarse para que la medicina siga estando presente, para que siga funcionando, para sí mismo como para todos los demás. Dentro de esos círculos, la comparación o la división entre lo indígena y lo occidental pierde poco a poco su importancia. Muchos curanderos y muchos tomadores gringos se conocen muy bien. Han aprendido y siguen aprendiendo cómo trabajar juntos. En las redes y círculos más establecidos ya no se habla del encuentro emblemático entre el indígena y el occidental. Quizás porque esos encuentros están funcionando. Quizás porque un espacio intermediario se está creando de una manera propia a estas medicinas. Quizá porque en esos espacios lo importante no es que cada uno pueda afirmar su identidad exclusiva, sino que lo que empieza a contar es la capacidad a crear futuros juntos, a crear futuros para estar juntos. Esa es la imagen bonita de lo que está pasando, la imagen bonita de los encuentros posibles entre la visión relacional de los hombres y mujeres de medicina, los nuevos practicantes de la ayahuasca y los académicos que están creando nuevas formas de hablar, de teorizar, de contar, que están en adecuación con esta misma concepción y movilización del poder de actuar y que juntos buscan formas de proteger y preservar estas medicinas. Pero esta misma abertura e internacionalización está poniendo a dura prueba los equilibrios del enredo. En cuanto una parte del enredo se destaque de lo demás, en cuanto se le atribuye a una sola parte el poder de actuar, entonces todo el enredo empieza a deshacerse. Cuando la medicina es reducida a principios activos que inducen una experiencia universal a tomadores individuales, el todo aislado de la importancia de contextos situados, y que toda la cocina de la ayahuasca y los cantos de los ayahuasqueros se vuelven accesorios, el enredo está en peligro. Tal vez es un precio que hay que pagar para tener una voz internacional, que puede ser entendida dentro del lenguaje bioquímico, farmacéutico y terapéutico, pero solo es un compromiso dentro de lo que conlleva relacionarse con estas medicinas. Al contrario, pero de la misma manera, cuando dentro de estas redes internacionales los curanderos o organizadores de ceremonias se atribuyen el poder de la medicina, instrumentalizando tanto las plantas como los que acuden a ceremonias, allí también el enredo se fragiliza. Las dificultades y reducciones son muchas, pero no vamos a conseguir preservar una ayahuasca enredada, dando la culpa a los unos o a los otros, a los extranjeros, a la visión bioquímica, a los curanderos o a los que toman, a los que cocinan, a los que organizan, a cuánto pagan los que pagan, a cuánto piden los que piden. Todo depende cada vez de cómo estos elementos son movilizados. Contribuyen a mantener un enredo en el que ninguna parte es el instrumento de otra parte. Ahí está la llave.
En un mundo en el que lo que existe en un enredo, no podemos transformar parte de lo que amamos, parte de lo que nos constituye en un instrumento. Tiene que seguir siendo un ser, si no le vamos a dejar de amar. Ahí está la llave del enredo vivo, enredo actuante, enredo en el que ninguna parte se ha reducido a ser el instrumento de otra parte. Llave de un mundo hecho de la participación de seres que existen gracias a su interrelación, en el reconocimiento del rol y del aporte de cada uno. Llave de un mundo en el que cada uno sabe que está hecho por el otro, por ese otro que toma en cuenta, por ese otro con quien comparte. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Silvia, de Bélgica para Ajijic. Voy a pasar la palabra para Aliena Caicedo. Ella es también doctora en antropología, profesora asistente del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Se ve joven, pero ya hizo muchas cosas. Es bien activa y ha estudiado, ayudado a avanzar el tema de la patrimonialización de Yajé en Colombia y ahora fue contratada para hacer un peritaje sobre un personaje bastante complicado que abusó de más de 20 o 30 mujeres y bueno, muy valiente ella, está escribiendo sobre eso y vamos a publicar y vamos a hablar de eso aquí. Muchas gracias. Aló. Bueno, buenas a todos. Muchas gracias a Vía por la presentación, por la invitación aquí también. Y gracias a Silvia también, entonces, hermosísimo el texto, digamos, que nos presentas y en una clave además que me resulta a mí un poco como descentradora, pero bueno, la idea es que podamos conversarlo justamente, me pareció encantador, de verdad. La presentación que yo tengo para el día de hoy tiene más que ver con una preocupación grande que venimos discutiendo desde hace varios meses entre personas, digamos, que estamos metidos dentro del campo de lo que implica la internacionalización del yagé y viendo también un poco la aceleración con la que ese proceso se está dando en este momento, responde más, digamos, a mis angustias, tanto personales como profesionales, compartidas con muchas de las personas que están metidas dentro del campo y tal vez suene un poco más pesimista que la perspectiva muy bonita y optimista que acaba de presentar Silvia en su texto. Yo quisiera como comenzar un poco, esta ponencia la titulé Los nuevos usos del yagé, debates alrededor del poder, y tiene que ver con la preocupación acerca del poder del chamanismo y el poder del yagé en la clave de la internacionalización, digamos, ¿qué sucede con esto? Mirado desde una perspectiva etnográfica un poco. ¿No? Simplemente para contextualizar, yo trabajo, o bueno, quienes trabajamos en Colombia alrededor del tema del yagé, pues estamos bastante familiarizados con, si quieres pasar, con la región donde son la mayoría de las culturas yageceras colombianas que están en el piedemonte amazónico y en la parte de tierras bajas de la zona del Putumayo, Caquetá. Básicamente, digamos, ese es nuestro referente y eso es generalmente los colombianos cuando pensamos en yagé pensamos en esa zona. Una de las cosas que nos hacía caer en cuenta en otro evento, Germán Zuluaga, es que evidentemente tendemos a mirar no solamente a nosotros el ombligo y a no dar cuenta de la gran variedad de formas de consumo ritual y de tradiciones que existen a nivel latinoamericano, ¿no? Generalmente estamos mirándonos nuestra propia manera y nuestras propias tradiciones y perdemos un poco de vista el contraste. Frente a eso, entonces, yo simplemente quería como caracterizar muy brevemente en qué consiste, digamos, esta lógica del consumo ritual de yagé en esa zona de Colombia, que fundamentalmente tiene que ver con la evidencia de unas redes de intercambio chamánico de carácter prehispánico, es decir, hay datación desde antes de la conquista española, de una relación sistemática y general, digamos, de intercambios entre las tierras andinas y las tierras bajas, ¿no? Digamos, todo el sistema del yagé está fundamentado en este intercambio que va de la selva, digamos, hacia los Andes y desde allí se dispersa. Esa lógica
digamos, se estructura sobre la base de una jerarquía de poder que irradia desde la selva, es decir, los chamanes más poderosos, los taitas más poderosos son los taitas que están en la selva, ¿cierto? Y están en permanente intercambio de plantas, de todo tipo de elementos que tengan que ver con el chamanismo y de conocimientos chamánicos con los sabedores de las tierras frías. Digamos, ahí hay un intercambio permanente, siempre sobre la base de dos cosas, ¿no? La primera tiene que ver con cómo ese chamanismo yajecero está estructurado sobre la base de la ampliación del poder se hace sobre la relación con lo distinto, con lo diferente, ¿no? Quien más adquiere poder es el que tiene mayor capacidad de relacionarse con lo distinto y en esa medida, si se quiere de una manera como simplona decir, agarrar el poder que tiene, digamos, la diferencia. Y en una segunda instancia, la manera como se relacionan en términos de aprendizaje con chamanes de tierras altas y cómo esos chamanes de tierras altas también han ayudado un poco a amplificar, digamos, lo que sería ese campo original hacia ciudades andinas, hacia, pues no sé, son un poco como la lógica de cómo se abre, digamos, este campo de la medicina del yagé hacia otras partes de Colombia. Bueno, aquí hay una foto que simplemente quería poner como antecedente. Son dos taitas, justamente dos taitas compadres, uno de tierras altas, otro de tierras bajas, a mano izquierda un taita ingano, a mano derecha un taita cofán, son compadres, digamos, esas redes siguen hoy activas, ¿no? Es una red de intercambios que están permanentemente funcionando y que siguen siendo activos. Te pido, por favor, que me avises cuando lleva 10 minutos, ¿vale? Ok, bueno. Parte del diagnóstico de lo que está sucediendo hoy en Colombia tiene que ver con un escenario nuevo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué empezó a pasar hace 20 años? Por favor. Bueno, por una parte, entonces podemos hablar de una reconfiguración de ese campo que, por lo que veo y he escuchado en algunas de las ponencias, es algo que también está sucediendo aquí en México, obviamente de diferentes, digamos, no perfectamente iguales, pero que está sucediendo. Esa reconfiguración del campo yajecero atraviesa o se puede explicar por una urbanización, digamos, de las prácticas asociadas al consumo ritual de yagé y, por otro lado, una elitización, es decir, por una parte, los taitas yajeceros empezaron a llegar a las ciudades a repartir yagé, a dar tomas, pero por otro lado, el público cambió, ¿sí? El público que originalmente era un público popular, de sectores populares migrantes de lo rural hacia ciudades como Bogotá y demás, cambió de clase social, ¿sí? Entonces, el público al que estaba empezando a llegar los taitas y donde se empezaron a hacer las tomas empezó a ser un público de clase media, de clase, digamos, donde había muchos profesionales, estudiantes universitarios, y digamos esto empezó a cambiar y a trastocar un poco las lógicas internas y las prácticas en concreto de ese consumo ritual. Eso, digamos, uno lo puede evidenciar durante los años 90, buena parte de los 2000 en varias ciudades de Colombia. Bueno, ahí creo yo que hay una característica importante y es que dentro de Colombia, y les voy a hablar ahorita de Colombia en particular, para nosotros los colombianos es imposible pensar el yagé sin estar asociado al mundo indígena. ¿Sí? Es absolutamente inevitable para cualquier colombiano que cuando se hable del yagé no se piense en lo indígena. Eso tiene una característica muy distinta, por ejemplo, a lo que sucede en Brasil, ¿no? En Brasil, digamos, esa alianza entre el mundo indígena y la ayahuasca no es tan evidente, por tradiciones y porque ha sido muy distinta, digamos, la trayectoria, pero en Colombia sí pasa eso, ¿sí? Y eso implica, digamos, que hay que tener también una perspectiva de carácter nacional, ¿sí? Para saber en las formas de relación que establecemos, digamos, quienes están dentro del campo yajecero, indígenas, campesinos y demás, y quienes no estamos allá adentro, decimos, y hacen parte, digamos, un poco de la sociedad nacional. Esa perspectiva nacional creo que es clave para poder entender el carácter situado de las formas de poder que tiene el chamanismo, ¿no? ¿Pasa? Bueno, entonces parte de, digamos, esta reconfiguración del campo tiene que ver con la emergencia de nuevos sujetos, tiene que ver con la aparición de lo que yo llamo nuevos taitas yajeceros, que básicamente son, digamos, personas que sirven de puente, ¿no? Que se asumen como puentes, que suturan, digamos, la diferencia entre tradición e innovación, ¿cierto? Muchos de ellos han sido formados históricamente, han sido formados por maestros, curacas, muy reconocidos, si se quiere, obviamente en unos tiempos mucho más cortos que lo que generalmente se demora un curaca en formarse, son, digamos, personas que están
todo el tiempo haciendo una mixtura, o yo lo llamo una interfase, ¿cierto?, entre las tradiciones propiamente yajeseras del piedemonte amazónico y la innovación, ¿sí?, de cara, digamos, a este nuevo público urbano, de clase media. Entonces hay unas transformaciones de los lenguajes, hay una transformación de la misma ritualidad, digamos, están todo el tiempo, digamos, adecuando, si se quiere, la práctica a, digamos, una nueva manera o unas nuevas formas. Y yo creo que ese punto, esa interfase, justamente es la que nos está empezando a cuestionar ciertas cosas hoy en día, ¿no? Por ejemplo, quería poner un ejemplo, esto es un ejemplo particular porque la mayoría de los nuevos taitas no son mestizos, la mayoría, ¿no? Son gente, digamos, de la ciudad que ha iniciado un proceso de formación con algún taita indígena y empieza, digamos, a repartir y a curar con yagé. El caso, pero también hay nuevos taitas indígenas. Este es un caso, digamos, el taita Flores, un taita muy reconocido también, hermano del taita Juan que anda por acá, ¿sí? Hijos ellos dos de uno de los curacas, grandes curacas del Sibundoy, que fue el maestro Martín Ágreda. Y el taita Flores, si lo puedes devolver, por favor, digamos, es un ejemplo, digamos, de estos nuevos taitas de los que les estoy hablando, en la medida en que él es médico tradicional, fue formado por su padre, tiene, digamos, todas las características de formación de los curacas, pero además él, si ustedes ven ahí, pone sanación chamánica, cristaloterapia, plantas sagradas, mágicas, digitopuntura, quiropraxia, es decir, todo el tiempo está articulando diferentes saberes que él aprende. Él mismo dice, en la ciudad, cada vez que voy a la ciudad aprendo nuevas técnicas, nuevas formas, digamos, y en eso consiste, digamos, estos nuevos especialistas que articulan, digamos, saberes de muy diferente procedencia y los logran, digamos, adaptar y empatar dentro de la lógica y la práctica ritual del consumo de yagé. Bueno, esto es un escenario de esos nuevos escenarios chamánicos, ¿no? En una mandala. Ok. Todo este diagnóstico que les quería mostrar tiene que ver con una reconfiguración, como les decía, de las lógicas de poder. Listo, gracias. Reconfiguración que se da, digamos, voy a tratar de ser como bien puntual en dos niveles, ¿sí? Frente a la legitimidad, ¿cierto?, y frente a la autenticidad, ¿sí?, de lo que está sucediendo. Es decir, y sobre todo frente a las maneras en que el poder de lo que hace legítimo en la práctica de estos curacas empieza a verse trastocado, ¿no? Entonces, por favor, la primera. El poder de la selva. Bueno, lo primero que hay que decir es que el chamanismo yajecero tradicional es un chamanismo situado, es decir, el poder del chamanismo yajecero está territorializado en la región en particular. No se puede entender ese chamanismo sin entender la región, sin entender, digamos, el flujo de relaciones que circula entre las tierras bajas y las tierras altas, y eso es muy importante entenderlo también en términos de las representaciones sociales que se movilizan dentro de esa lógica territorial. La segunda tiene que ver con el poder de la diferencia, ¿sí?, y es un poco la dinámica que adquirió durante muchos años el poder del chamanismo y el poder sobre todo de los yajeceros frente al público urbano y frente a los mestizos, digamos, que querían aprender, y donde los taitas o los curacas le decían al mestizo, bueno, yo le enseño, pero obviamente no le iban a enseñar todo, ¿sí? Siempre había una partecita que quedaba resguardada, ¿cierto?, dentro del saber indígena, y eso no solamente era, digamos, para tener una jerarquía sobre el mundo mestizo, sino sobre todo para que el mestizo que hubiera aprendido quedara dependiente de las redes de intercambio con las que funciona el chamanismo, ¿no?, para lograr, digamos, introducirlo dentro de esas redes sin desarticular las redes. Otra característica de ese poder es que el yagé, un poco en la discusión de esta mañana, el yagé es el poder de los hombres dentro de las culturas chamánicas yajeceras, ¿no? Es un poder que básicamente tienen los hombres, y como dicen ellos, en muchos casos son los hombres los que lo pueden, digamos, conservar, ¿no? Y hay una diferencia radical con las mujeres, sobre todo con las mujeres que tienen todavía su periodo menstrual y que no han llegado a la edad de la menopausia. Y la última tiene que ver con el poder del curaca, ¿sí? El curaca, digamos, como esta figura ambivalente, ¿no?, que está dentro del chamanismo en general, que puede hacer muy bien, pero también puede hacer mucho mal, ¿no? Esta doble cosa, digamos, estas características del poder chamánico yajecero en el ámbito tradicional se ven un poco trastocadas hoy en día. El poder de la selva, digamos, se contrasta hoy muy fuertemente con el poder de la ciudad, ¿sí? Un poco lo que estaban hablando esta mañana también Miguel Evanjuanoy, que estaba diciendo, la ciudad se ha convertido en un polo de atracción, ¿sí?,
simbólica y material para la gente que está siguiendo la medicina, ¿sí? O para los jóvenes de las comunidades indígenas, porque es un poder, digamos, donde la plata, donde el dinero empieza a funcionar, pero donde también simbólicamente, digamos, hay una lectura de carácter cultural colonialista, ¿sí? Moderna, que todo el tiempo les ha dicho a las personas rurales, el bienestar está en la ciudad, ¿no? Las buenas cosas están en la ciudad, el éxito está en la ciudad. Entonces, la ciudad se convierte en un polo de poder tremendamente fuerte en este escenario, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos, en un poder de contaminación muchísimo mayor, que era un poco lo que estaban diciendo hoy, de cómo contamina y cómo se convierte en un riesgo la misma ciudad. En contraste con el poder de la diferencia, hoy encontramos el poder de la indianidad, que tiene mucho que ver, digamos, con las representaciones sobre lo que es ser indio. Sí, muy poco tiene que ver con los indios directamente y tiene más que ver con las representaciones que los urbanos, clase media, profesionales, construimos sobre los indígenas, ¿no? Idealizaciones, romantizaciones y también una serie como de versiones acartonadas que a veces no corresponden necesariamente con la realidad, pero que están todo el tiempo, digamos, funcionando como lógicas de autenticidad, ¿no? Un siguiente punto tiene que ver, bueno, este es un punto sensible y no me voy a profundizar mucho, pero tiene que ver con cómo aparece el poder de las mujeres hoy en día, ¿no? Un poco el debate de hoy, ¿no? ¿Por qué aparece el poder de las mujeres? ¿Sí? ¿Cómo aparece ese poder de las mujeres? Uno puede llamar la atención sobre el hecho de que en muchos de estos ámbitos las interfaces entre tradición e innovación han incluido, digamos, escenarios donde las mujeres vuelven, ¿sí? O entran, digamos, a representar, digamos, algo de poder distinto a lo que tradicionalmente se ha establecido y cambian, digamos, las prácticas rituales o se suman rituales particulares de empoderamiento de las mujeres, en fin, ahí hay muchas cosas para trabajar, que creo que podemos profundizarlo después. Y la última tiene que ver con el poder para quién. La última, gracias, el poder de quién, ¿sí? Siguiente. El escenario en el que nosotros estamos viendo que está sucediendo esta internacionalización tiene que ver, bueno, esto es dale, siguiente, con los cambios de regímenes de autoridad y de legitimidad de los curacas, en el sentido en que, bueno, por una parte la autoridad se viene perdiendo porque estos nuevos taitas a los que me estoy refiriendo no necesariamente responden a las autoridades tradicionales indígenas. ¿Sí? Como son eclécticos y como funcionan sobre la base del saber tradicional, pero también echan mano de otro tipo de saberes que tienen en muchos casos relación con prácticas de la nueva era o prácticas orientales y demás, entonces ahí hay una pérdida, digamos, de formas de autoridad que hacen que en muchos casos estos taitas lo que estén buscando o lo que más bien asuman es una autorregulación. Pero pues esa autorregulación es bastante problemática, ¿no? En muchos casos lo que se crea son legitimidades cruzadas y poco a poco, digamos, el lugar de las autoridades como tales se va perdiendo, ¿sí? El caso que estaba hablando Vía hace un momento con respecto a este taita que ha sido, o este chamán que ha sido acusado de abuso sexual, tiene que ver con el hecho de que digamos, no ha habido posibilidad de que las autoridades en Colombia puedan establecer quién tiene derecho a decir si es o no un taita, ¿no? Porque no solamente son los taitas indígenas los que pueden decirlo, sino que necesariamente tendría que ser también alguien que esté metido dentro de las prácticas alternativas de salud, que también era parte de su campo de trabajo. Es decir, hay un problema de legitimidad cruzada ahí de por medio que creo yo que es bastante grave y está, digamos, permitiendo una desregulación, donde uno puede llegar a 3 conclusiones, y ya como para cerrar la cosa. Una, que el poder evidentemente es situado, es decir, el poder del chamanismo yajecero es situado y lo tenemos que pensar de esa forma. Y ese es un poder que un poco lo que estaba diciendo Silva hace un momento, no solamente se experimenta dentro del campo ritual, dentro del ejercicio de la toma y demás, sino que es un campo de poder que es mucho más amplio, que tiene que ver con las relaciones que establece la misma ayahuasca en su internacionalización con diferentes agentes, incluyendo el Estado, ¿sí? Las lógicas de la legalidad, ¿sí? Hacen parte, digamos, de ese campo de poder donde está gravitando hoy en día el yagé y donde también se ponen los retos justamente de saber en qué casos, digamos, hay poderes buenos y hay poderes malos en la relación que se establece con la práctica ritual. Y finalmente, lo que uno puede ver es que esta desregulación, el aceleramiento que hay en este momento con respecto a la internacionalización, lo que sí viene generando es una pérdida del monopolio de la producción
y del consumo de las comunidades indígenas, fuertísimo, ¿sí? Sobre todo de la parte de la producción, porque obviamente ya no solamente son los indígenas los que están sacando la liana de la selva, sino que hay toda una nueva manera de economía extractiva que se activó, ¿no? Y por otra parte, la segregación progresiva de los curacas mayores y de las comunidades indígenas, sobre todo porque muchos de los curacas ya han muerto, ¿no? Y ahora hay como un relevo generacional que viene siendo segregado progresivamente de los nuevos circuitos de la circulación de la ayahuasca en favor, digamos, de otro tipo de especialistas y intermediarios. Entonces, creo yo que eso es un escenario, pues, bastante complejo, muy problemático, donde deberíamos, digamos, también hacer un ejercicio interdisciplinario y entre varias cabezas de pensar qué podemos hacer frente a una situación como esta, que es el caso colombiano, pero que evidentemente se puede reproducir en otras partes de Latinoamérica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con unas preguntas. El que se anima se puede asomar. ¿Puedes venir? ¿Aquí puedes venir? Sí. Se pueden formar en una fila. Vamos a tener varias preguntas y después ellas van a contestar de una vez. Entonces, los que gustan de una vez pueden pararse porque no van a tener mucho tiempo. ¿Tu nombre? Hola, soy Aldo Arias. Alena, quiero preguntarte, ahora que estabas exponiendo sobre este personaje que sobre quien vas a levantar el peritaje, al primero dijiste taita y luego regresaste, metiste la reversa y dijiste chamán. Hablando como de la construcción de los conceptos desde la epistemología, digamos, ¿por qué hay una diferencia? Me parece que la forma en la que denominas una cosa y otra establece una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un taita y un chamán? ¿Tiene que ver con el neochamanismo y tiene que ver con lo que dicen algunos como el mercachifles, el farsante, no sé? ¿Tiene que ver con eso? Y Silvia, me encanta tu texto. Me gustaría quizá intercambiar el correo contigo para leerte, porque con lo que estoy trabajando es parecido, digamos. ¿Vale? Gracias. Bueno, la pregunta es particularmente para la ponente que acaba de terminar. Me llama mucho la atención la preocupación social, teórica, antropológica, de esta nueva problemática, de estos nuevos actores que están surgiendo a partir de este boom del regreso del chamanismo, que tiene que ver, creo yo, con un hambre de la cultura occidental, de experiencias espirituales que las iglesias nuestras no están cubriendo adecuadamente. Pero esto ha generado nuevos agentes, charlatanes, que creo que en México también está sucediendo, y a mí me gustaría que tú profundizaras en ese sentido, porque me parece una situación de mucho cuidado, porque coincido, o no sé si tú percibes un colonialismo o un neocolonialismo en función de transgredir estas formas que se han mantenido, pero que ahora, a partir de estos nuevos chamanes, aparecen en Occidente de manera poco cuidada, diría yo. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, gracias. Pues es que ustedes qué opinan, bueno, acerca de esta salida, uno de los primeros lugares a donde la ayahuasca salió del sur fue a México, de los primeros lugares donde se empezó a trabajar fuera de los lugares originales, y aquí pues está pasando algo de lo que estás describiendo precisamente aquí, y también se mezcla con otras sustancias. Es decir, no solamente es ayahuasca, sino también le meten el jicuri, peyote, que para nosotros es muy sagrado en México, hongos, coca, San Pedro, etcétera. Hay gente que está haciendo eso. Entonces, y por otro lado, ¿qué opinan ustedes de esta cuestión internacional? Porque los cofanes, hasta donde nosotros sabemos, mandaron un escrito por internet muy preocupados de precisamente esta internalización del uso de la ayahuasca
y pues los pueblos originarios, hasta donde sabemos, tanto de Amazonia colombiana y peruana, están muy preocupados de este desbordamiento que está sucediendo del uso de estas plantas sagradas, ¿no? Solo para aclarar que los cofanes hicieron una acusación abierta a un personaje específico que es Alberto Varela y su empresa Ayahuasca Internacional, que es una multinacional de ayahuasca. Este es documento bien conocido, hemos firmado una carta en apoyo a los cofanes, creo que las dos nos acompañan. Es una carta que es 100 académicos apoyando a los cofanes, pueden buscar después. Pero no es hacia toda la internacionalización, es hacia esta persona. Buenas tardes. Bueno, es más que una pregunta, es una reacción, ¿no? En primer lugar, felicitarlas a las dos porque estos cuestionamientos, esta forma de interpelar la práctica y los actores activos que son los médicos tradicionales es una cosa de valientes. Sobre todo si los que hemos conocido o hemos estado en espacios yajeceros o ayahuasqueros, interpelar al taita, interpelar al médico tradicional que está en esta nueva forma de difusión, de llevar los rituales curativos a contextos urbanos, no es fácil. Y además por todo, digamos, este halo y esta atmósfera de romanticismo, idealización de los médicos tradicionales y los sabedores. A mí me causa, Alena, una preocupación muy grande, y es que si bien tú interpelas y haces un análisis de lo que está sucediendo en estos nuevos contextos, creo que también esas preguntas se deben devolver a nosotros, o digamos a las personas que están tomando el yagé, las personas que estamos en la ciudad esperando los taitas y los estamos aportando a esa reconversión, a esa resignificación del ritual. Entonces, siento yo que en muchas de las investigaciones se ha investigado mucho al médico tradicional y no a los que estamos utilizando el yagé o lo estamos usando. Bien, es una rápida cuestión. Si puedes hablar un poco más de cómo el Estado ha actuado como mediador en las cuestiones de Colombia, porque en Brasil hay algunos contextos como la patrimonialización, por ejemplo, es una forma de mediación. Y si puedes hablar un poco más de cómo el Estado actúa en Colombia, gracias. Esta es Mayra, ha escrito una tesis sobre patrimonialización en Brasil, es antropóloga y también está participando como ponente. La pueden buscar en el programa. Muchas gracias por su claridad y la pertinencia de sus ponencias. Gracias, Villa, por la organización junto con colegas. Mi pregunta para Silvia es que estoy de acuerdo y me parece que es correcto la postura relacional en la ontología de estas plantas. Es una ontología, a mí me parece claramente relacional. Por lo tanto, cuando se atenta contra una de estas plantas, se atenta, pienso yo, contra toda una cultura. Lo vemos desde la conquista, desde el peyote y los castigos a las plantas de aquí. Entonces, ¿estarías de acuerdo con esta visión que proteger la planta en un sentido amplio, o sea, los rituales, las prácticas que van con ello, es fundamental para proteger la cultura, y atentar contra estas plantas es también atentar contra la cultura en donde están inmersas? Gracias. Hola, vale. Voy a tratar de responder todas las preguntas que me han hecho en una sola, abordando una sola cuestión. Con respecto a lo de este taita que les decía, bueno, lo que pasa es que las denominaciones, bueno, pero unas son las categorías que uno utiliza como antropólogo, otras son las categorías que la gente utiliza, es decir, etnográficamente, cuáles son las que están puestas sobre la mesa, y otras tienen que ver como con cuál es el uso, como
el uso ideológico que muchas personas hacen de determinados conceptos. En este caso, digamos, yo siempre he tratado de hacer el trabajo sobre la base de la perspectiva etnográfica, ¿sí? Entonces, en Colombia tú encuentras realmente la denominación taita en una amplitud gigante y en una manera, digamos, de referirse, digamos, a los especialistas yajeseros dentro de las ciudades, ¿sí? Y también, digamos, ya ahora dentro de los territorios. La noción de curaca o la noción de payés se ha, digamos, difuminado un poquito frente a la noción de taita. Este señor se presentaba o se presenta como taita y se presenta también como chamán. Él tiene, digamos, esas dos connotaciones y te presenta también como médico tradicional y se presenta también, digamos, como neochamán. ¿Sí? Él utiliza todas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, digamos, no habría que mirar más en profundidad las diferencias en términos de lo etnográfico. Digamos, mi preocupación en general tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que en este momento tenemos un inconveniente frente a las formas de legitimación de las prácticas rituales asociadas al yagé, porque no hay, digamos, mecanismos de regulación, y cuando estoy diciendo esto no estoy hablando de que necesariamente tiene que haber control, no, nada de eso, sino mecanismos de regulación, ¿sí?, que permitan saber quién es y quién no es un taita. Eso, digamos, partió en dos mi perspectiva a partir, digamos, del caso de este chamán, porque justamente en el ejercicio de peritaje antropológico que yo estaba haciendo para la Fiscalía colombiana, uno de los grandes inconvenientes que tuvimos es que los mismos taitas indígenas no sabían si él era o no era un taita, ¿sí? Los médicos alópatas y los médicos homeópatas y los médicos alternativos en Bogotá o en alguna ciudad no sabían si él era o no era. Es decir, no había quien nos dijera si era o no era, ¿sí? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Sí? Cuando una persona, y cuando yo hablo de legitimidad cruzada, es un fenómeno que creo que es muy digamos, importante de analizar porque es muy peligroso, ¿sí? Porque uno se puede legitimar como, qué sé yo, médico ayurveda, ¿cierto? Pero pues si no tienes a ninguna persona que te esté diciendo si eres o no eres, y por el otro lado estás diciendo que eres médico tradicional indígena de no sé qué parte, pues se termina, digamos, la legitimidad cruzando y realmente puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y terminas haciendo lo que tú quieras. Si... Eso obviamente lo estoy asumiendo desde la excepcionalidad, ¿cierto? Yo creo que justamente hay que dar por sentado que en el proceso de internacionalización y de apertura del campo yajecero hay buenas prácticas, pero la preocupación, digamos, está sobre las malas prácticas y sobre la imposibilidad de que eso pues pueda mejorar, ¿no? Y no se convierta, digamos, en un riesgo, porque el poder, insisto, el poder del yagé es un poder ambivalente, ¿sí? Y en el campo, digamos, ya más de las relaciones que se generan, pues puede ser muy bueno, ¿sí? Todas las cosas, digamos, que aquí uno ve en la conferencia lo demuestran, pero también puede ser muy peligroso, ¿sí? Y creo que ahí también hay que poner el ojo encima, ¿no? Frente al tema de patrimonialización, en el caso colombiano, digamos, ha habido y hay en este momento grandes intentos por convertir al yagé en patrimonio. Tiene el inconveniente, como seguramente también bueno, pasa un poco menos agudamente en Brasil, pero tiene el inconveniente de que obviamente los nuevos o los usos actuales del yagé no se limitan solamente a las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo decirlo?, situación, ¿sí?, donde hay varios actores sociales involucrados, de alguna manera hace más complicada una patrimonialización que si solamente dependiera de las comunidades indígenas, pues sería más fácil, sobre todo en un estado como el colombiano, donde se reconoce el multiculturalismo, la diversidad cultural y demás. Pero como existen, digamos, estas comunidades que no necesariamente son indígenas, que consumen también yagé, campesinas, mestizas, y ahora, digamos, en lo urbano, entonces eso dificultaría hasta cierto punto la patrimonialización. Brevemente, lo que yo quise compartir no es una postura de protección cultural, no, y trato la noción de cultura con mucho cuidado. Justamente lo que propuse es una antropología que deja atrás unas definiciones de culturas como algo fijo, algo impuesto, algo que encierra a las personas. Y lo que he intentado compartir también es el beneficio que viene de unas traducciones, adaptaciones que respetan la riqueza relacional del universo
del uso tradicional de la ayahuasca, pero que sí consiguen traducirse sin que sea una traición de ese universo relacional. Entonces, seguramente no estaba sugiriendo como una suerte de proteccionismo y tampoco una abertura salvaje. Era justamente una pregunta sobre de qué manera podemos estar en esta abertura internacional, de qué manera podemos estar en este proceso de creación de puentes y de traducciones en los que mantenemos los ingredientes fundamentales con una idea muy pluralista, una visión muy pluralista de la medicina, los ingredientes fundamentales que hacen justamente que no le quitamos la fuerza, no le quitamos la complejidad, no le quitamos todas esas relaciones que la hacen existir. Eso era mi proposición. Espero haber contestado la pregunta. Pues muchas gracias, especialmente por atender a la invitación y venir financiando sus pasajes, que representa un gran esfuerzo. Ojalá trabajáramos nosotros antropólogos en mejor condiciones, que realmente está durísima la vida en Latinoamérica y no somos financiados para participar de nada. Por eso aprecio mucho que vengan, yo sé lo que significa. Y bueno, vamos a cerrar la mesa de hoy. Nada más quería dar un par de avisos, que les acordamos que hagan sus publicaciones en Internet, Facebook y Twitter utilizando nuestro hashtag Plantas Sagradas 2018. También hemos puesto unas playeras afuera que estamos también vendiendo como una manera de apoyar los costos de la organización. Las personas que tienen pulseras pueden comer aquí. Las demás que desean comer aquí pueden hacerlo, pero van a tener que pagar el buffet por su propia cuenta. La organización, el restaurante puede informar. Los que tienen las pulseras tienen que estar más en las mesas de adelante, y también hay la opción de ir al pueblito, a Ajijic o a Libramiento, que es aquí cerca, y regresamos a las 3:30. Muchas gracias.